Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me los bendiga en esta maravillosa mañana. Hoy, martes 10 de febrero del año 2026. Bienvenidos, hermanos, a este programa Pasión por las Almas Perdidas, enlazada con nuestra página El Varón Siguiendo a Dios. Pues estamos contentos, agradecidos por estar una vez más en esta mañana, hermanos. Pues algo fresco, ya no tan frío, pero sí, algo fresco todavía. Y pues aquí seguimos abrigados y encerrados en esta mañana por el fresco, el frío que tenemos. Pues vamos a iniciar, hermanos, unos estudios que tienen que ver con el tema general, con los obstáculos en la predicación del Evangelio. Pues ustedes saben, hermanos, que el camino angosto, pues no es fácil cruzarlo, ¿sí? El camino de la verdad no es fácil atravesarlo, hermanos. Siempre van a haber obstáculos ahí impidiendo el avance para todos, ¿sí? Para todos, ¿no? Así que la predicación del Evangelio no es la excepción. También en la predicación del Evangelio van a haber obstáculos que vamos a encontrar. Y pues estos obstáculos, pues son obstáculos que hemos sacado de la historia, hermanos, de nuestros hermanos que salieron a predicar el Evangelio y encontraron esos obstáculos. Y claro, son algunos. En la vida vamos a encontrar mucho más, pero esto que vamos a ver, pues solamente son algunos, nomás para tener la idea, hermanos, de que no es fácil salir a las calles a predicar el Evangelio, porque realmente la gente no te está esperando, no te está esperando la gente que les prediques. Pero inconscientemente, hermanos, hay personas que necesitan de Dios, pero aún así no lo saben. Pero siempre va a haber alguien ahí estorbando para que las personas no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, hermanos. Así que vamos a considerar ese tema, hermanos, y el tema general: obstáculos en la predicación del Evangelio, hermanos. Hermana Esther, buenos días, hermana. Esther dice: buenos días, hermano Orlando, Dios le bendiga grandemente junto a su hermana familia. Así sea, hermanita Esther, Dios me la bendiga, hermana. Hermana Ani Ramírez, también Hernández, la tenemos aquí presente, hermano. Qué bueno, hermanita Ami. Gracias a Dios, hermana, qué bueno que está con nosotros. Bienvenida, hermanita. Qué gusto tenerla aquí con nosotros. Y pues aquí con el canto del gallito, que es el fondo ahí, fondo musical, canto del gallito. Pues fíjense, hermanos, estos estudios que vamos a tener, pues, es para darnos cuenta que la predicación del Evangelio no es fácil, hermano. No es fácil. Porque, pues, no sabes el tipo de personas que te vas a encontrar en el camino, donde vas a ir llevando el Evangelio. Hay gente que te recibe amablemente y hay gente que te recibe de una manera grotesca. Hay gente que ni siquiera te recibe, te ignora, te hace sentir menos, porque nomás ven que se asoman a la ventana y ven que estás ahí y nomás ni caso te hacen, aunque sigas llamando. Pues por regla, pues es tocar 3 veces, ¿no? 3 veces tocamos, si no sale la persona, pues bueno, pues no pasa nada, nos vamos. Pero estos estudios más tienen que ver precisamente con eso, de que a pesar de que hubieron obstáculos, el Evangelio siempre siguió avanzando, no se detuvo, ¿sí? No se detuvo. Pues por eso que pues no hay razón para que nosotros también nos detengamos, ¿sí? No debemos de detenernos, tenemos que seguir avanzando en la predicación del Evangelio. Ana Meli Ramírez dice: buenos días, hermano Orlando, saludos y bendiciones para todos. Así sea, hermana Meli, gracias, compartido, dice nuestra hermana. Amén. Gracias, hermana Meli. Nuestra hermana Lula Macías dice: muy buenos días, hermano y familia.
Bendiciones para todos, compartido, así sea, hermano. Gracias, Torres, también compartido. Gracias por compartir. Sigamos compartiendo, hermanos, esta página del Varón Siguiendo a Dios y nuestro programa de Pasión por las Almas Perdidas, para que pues más hermandad, hermanos, el pueblo de Dios se entere de la necesidad de predicar el Evangelio y pues todos que tengamos conciencia de esa necesidad. ¿Sí? Pero vamos a cantar, hermanos, la alabanza Somos Evangelistas. Acuérdense que cuando aclaro que esta alabanza, hermanos, cuando dice que somos evangelistas, no todo el que predica el evangelio es evangelista, ni todo evangelista, hermanos, nada únicamente predica el evangelio. ¿Sí? Y ya vamos a ver un estudio sobre los evangelistas, el trabajo de un evangelista, porque a veces decimos, bueno, yo no soy evangelista, así que yo no tengo que predicar el evangelio. Pero eso es muy aparte, hermanos. Es muy aparte. Decíamos que el evangelista no es para que le predique a nuestro vecino ni a nuestra colonia. El evangelista es para mandarlo, hermanos, a otros lugares, a otros países quizás, a otras ciudades, a predicar el evangelio, hermanos. Pero en nuestra localidad somos nosotros como iglesia que tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Pues bien, vamos a cantar, hermanos. Somos evangelistas. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde vamos. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde vamos. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde vamos. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde vamos. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Nuestra maestra Rosa María García Lara nos escribe diciendo: buenos días, mis hermanos, Dios me los bendiga. Saludos, mi hermano Orlando, bonito día. Amén, hermano. Excelente y hermoso día. Un día bendecido, para que glorifiquemos su nombre y para que gocemos en lo que Dios tiene preparado para nosotros en este día maravilloso. Nuestra hermanita Fanny también, Juárez Torres, dice: buenos días, mi hermanito, Dios te bendiga. Amén, hermanita Fanny. Igualmente, hermanita, Dios te bendiga, hermana. Sé que te estás preparando para irte a tu trabajo. Dios te bendiga, hermanita Fanny. Y ahí, Dios te guarde en tu trabajo, mi hermanita. Y juntamente con tu familia. Pues vamos a cantar otra alabanza, hermanos, caminando sin parar, que es otra alabanza, hermanos, que habla de caminar. O sea, hay que caminar, hermanos, hay que cumplir el mandamiento de ir, predicar el evangelio, hay que caminar, hermanos. Como dice la alabanza, somos evangelistas que caminamos. No puede haber evangelista, hermanos, que no camine. ¿Sí? No se puede predicar el evangelio sin caminar, hermanos. No se puede estar predicando el evangelio solamente tras de un púlpito. No, hermanos, tenemos que salir a las calles, hermanos, a llevar el evangelio de Jesús, salir a las colonias, a las comunidades, a las ciudades, hermanos, a llevar el evangelio de Jesús. Esta alabanza también se llama Caminando sin parar. Caminando sin parar, proclamando
proclamando salvación, anunciando el Evangelio de Jesús, caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando la venida de Jesús. Gracias Dios, por el don de predicar. Gracias Dios, por el don de predicar la salvación. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando el Evangelio de Jesús. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando la venida de Jesús. Gracias Dios, por el don de predicar. Gracias Dios, por el don de predicar la salvación. Amén, hermanos. Vamos a pasar a nuestro estudio, hermanos, de esta hora. Vamos a orar primeramente, hermanos. Oremos. Padre eterno, te agradecemos, oh Dios, la bendición de esta mañana, de poder escudriñar tu palabra, Padre, poder presentar estos estudios, oh Dios, con respecto a los obstáculos en la predicación de tu santo evangelio, Padre. Bendícenos, Dios eterno, para que estos estudios sean de bendición y nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, Señor, sino que sigamos adelante a pesar de los obstáculos que encontramos en el camino, Señor, de la predicación del evangelio. Ayúdanos a caminar, Padre, sin parar. Ayúdanos, Dios eterno, a caminar llevando el evangelio, Dios, a toda criatura, que podamos alcanzar, Padre Santo, empezando, Dios, por nuestra localidad, empezando, Señor, por nuestra propia vida. Oramos, oh Dios, para que sigas bendiciendo a tu pueblo, a tu iglesia, y juntos tengamos esa conciencia, Señor, y de ver la necesidad de predicar tu santo evangelio, a pesar de los obstáculos que encontramos en el camino de la predicación, Señor. Por eso bendice a tus hijos e hijas que sean conectados, y aquellos que están por conectarse, Padre, para que todos y todas, bendito Dios, disfrutemos de esta meditación, aplicándola a nuestra vida, Señor, y poniéndola por obra todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos todo y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra hermana Elenita Linares Pérez nos dice: buenos días, mi hermanito Orlando, Dios lo bendiga. Así sea, hermanita Elenita, Dios te bendiga, hermanita. Gracias por estar con nosotros esta mañana en nuestro programa de Pasión por las Almas Perdidas, enlazado a nuestra página El Varón Siguiendo a Dios. Bienvenida, hermanita. Pues bienvenidos todos. Vamos a pasar, hermanos, a nuestro estudio. Como introducción, hermanos, podemos ver que los obstáculos pues son barreras, hermanos, o desafíos que se interponen en el camino, hermanos, hacia nuestro objetivo, nuestra meta que tenemos, hermanos. En este caso, ¿verdad?, a la predicación del Evangelio de Jesús. Buenos días, hermano Marcos, Dios te bendiga, Marco Chico, Dios te bendiga, hermano, gracias por estar con nosotros. Buenos días y bendecido día a todos los hermanos en la fe, dice nuestro hermano Marquitos. Fíjense, hermanos, los obstáculos pueden ser internos, hermanos, internos, que a veces nos ponemos, o pueden ser externos, hermanos, y pueden afectar nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos de manera efectiva, ¿sí? Existen dos tipos de obstáculos, hermanos. Como decía, ¿verdad?, los obstáculos internos son aquellos que se originan dentro de nosotros mismos. Puede ser como la falta de motivación. Algunos hermanos no tienen, hermanos, esa motivación para salir a las calles a predicar. Nada les motiva, hermanos. Y peor si el predicador no lo hace, menos los miembros, ¿sí?
Algunos padecemos de ciertas ansiedades, hermanos, y la ansiedad pues nos hace a veces perder el control y eso hace que no podamos platicar con la gente. Es otro obstáculo, hermanos, en nuestras vidas. Otro obstáculo interno, ¿verdad? Otro obstáculo interno, hermanos, pues es el miedo al fracaso. ¿Sí? Es el miedo al fracaso. Y ya vimos, hermanos, algunos estudios por qué no debemos tener miedo. ¿Sí? Pero la mayoría, hermanos, tenemos miedo por lo que nos han dicho, de que para predicar el evangelio hay que saber mucha Biblia, y la gente tiene miedo, pues es que yo casi no sé Biblia, y como dicen muchos, pues, si me preguntan qué le voy a contestar, hasta me cruzan los bracitos así, diciéndome a los hermanos, y si me hacen una pregunta, ¿qué le voy a contestar si no sé Biblia? No sé mucha Biblia. Bueno, es que para predicar el evangelio necesitamos mucha Biblia, lo que necesitamos es estar conscientes de lo que recibimos para la salvación y lo que debemos de compartir, hermano. Eso es todo del evangelio. ¿Sí? Otro tipo otro obstáculo interno que tenemos, hermanos, dentro de nosotros mismos, es la falta de confianza, hermanos, en uno mismo. No tenemos confianza en sí mismo. ¿Sí? Y esa falta de confianza, hermanos, a veces porque pues nuestra vida, hermanos, no está tan ordenada que digamos. Porque una pregunta que hacemos cuando predicamos el evangelio es: ¿cómo está tu relación con Dios? Si crees que Jesús viniera ahora, si Jesús viniera ahora mismo, ¿crees que estarías preparado para irte con él al cielo? Y la gente puede que te diga que sí, o puede que te diga que no, pero al mismo tiempo te regresa la pregunta: yo no, pero ¿y usted? Entonces usted debe tener la confianza en sí misma de que está viviendo una vida ordenada delante de Dios y que está seguro de que si Jesús viene ahora mismo, usted podría irse al cielo con él. Pero ese es un obstáculo, hermanos, para la aplicación del evangelio. Hablamos de obstáculos internos. ¿Sí? Nuestra hermana María Jesús Vargas González dice: buenos días, hermano, Dios les bendiga. Amén, hermana María, Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que ya está con nosotros, conectada esta mañana, hermano. Bienvenida. En estas clases vamos a estar estudiando sobre los obstáculos externos, hermano, que encontraron nuestros hermanos durante la predicación del evangelio. ¿Sí? Vamos a leer, por favor, Hechos capítulo 13. Aquí, hermanos, el primer obstáculo que encontró el apóstol Pablo cuando salió en su primer viaje misionero, hermanos, fue un falso profeta. Un falso profeta, hermanos. Pero vamos a leer, hermanos, por favor. Hechos capítulo 13, versículo 4 al 12. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. A ver. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, oigan bien, hermanos, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este varón prudente, este procónsul, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero, ahí está el pero, hermanos, el obstáculo. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor estás contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano.
Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Fíjense, hermanos. ¿Qué es un falso profeta, hermanos? El versículo 6 dice, hermanos, que cuando atravesaron toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, hermanos, un judío llamado Bar Jesús. Pero fíjense, hermanos, un falso profeta, pues, es alguien que afirma tener una conexión divina, una dirección espiritual, hasta predice futuros o proporciona enseñanzas según él espirituales, pero que en realidad, hermanos, no tiene ninguna autoridad divina, hermanos. No tiene nada, hermanos. A ver, nuestra hermana Lula, la tenemos aquí con nosotros. Dios la bendiga, hermana Lula. También a nuestra hermana Meli Ramírez. También le tenemos gracias, hermana, por estar con nosotros. Dios la bendiga, hermanita Meli. A María Jesús. Hermano Víctor Campos. Dios la bendiga, hermano Víctor. Gracias por estar con nosotros, hermano. Dice, muy buenos días, hermanos en la fe. Saludos y bendiciones. Así sea, hermano Víctor. Dios la bendiga, hermano. Hermano Eduardo Córdoba también. Dice, nos comparte un salmo. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Dios te bendiga, hermanito Orlando. Así sea, hermanito Orlando. Dios te bendiga, hermano. Nuestra hermanita Leticia Soto también está con nosotros. Gracias, hermanita Leti, por estar con nosotros, hermana. Buenos días, hermano. Buenos días, le da la audiencia y a todos. Hermano Rigoberto Salas, un abrazo, mi hermanito Rigo. Qué bueno verte, hermanito. Saludarte a través de este medio, hermano. Un abrazo ahí para ti y para todos mis hermanitos por allá en Tasquillo, Hidalgo. Un abrazo, hermanito. Extrañamos, ya queremos ir a visitar Tasquillo, Hidalgo otra vez para estar con ustedes por allá. Primero Dios, hermanito. Un abrazote para ti y pues para todos allá en Simapán, Hidalgo. Bendiciones, mi hermanito. Pues fíjense, hermanos. En la Biblia se menciona, hermano, a falsos profetas en varios pasajes, hermanos. Como en el libro de Deuteronomio, donde se establece que un falso profeta se identifica, hermanos. Dios dio las normas para identificar un falso profeta, como en Deuteronomio 18. Vamos a leer Deuteronomio 18, versículo 20 al 22. Aquí en Deuteronomio, Dios nos pone las reglas de cómo conocer, cómo identificar a un falso profeta. Dice ahí, hermanos, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? O sea, ¿cómo conoceremos que es un falso profeta? Bueno, dice en el 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere lo que dijo, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. No tengas temor de él. A ver, hermano Rigo dice, igualmente, hermano, cuando gustes venir aquí tienes un lugar lleno de amor. Amén, hermano, sí, hermano, sin duda alguna, hermano Rigo. Sin duda alguna, hermano, tenemos bonitos recuerdos de ustedes, hermanito, y mi esposa también, mi hermanita Nori, se llevó muchos buenos recuerdos de ustedes, hermano, y todo su amor de ustedes también. Gracias, hermano Rigo. Pues fíjense, hermanos, los falsos profetas hablan con presunción, ¿no? Como presunción, como presumiendo, ¿no? De que pues Dios me reveló, Dios me dijo, y que hablan y dicen, pero realmente no se cumple nada de lo que supuestamente Dios le dijo. Dice, no tengan temor de él, ese es un falso profeta. Pero también, hermanos, habla de aquellos que anuncian señales y se cumplen, hermanos. Ahí es donde está un poquito más seria la cosa, ¿no? Porque hablan diciendo, no, pues Dios dijo esto, y cuando de repente, mira, sí pasó lo que Dios dijo. Pero fíjense las normas que pone Dios en Deuteronomio 13, del 1 al 4.
Vamos a Deuteronomio 13, capítulo 13, versículo 1 al 4. Dice nuestro texto, hermanos: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y ojo, hermano, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. Fíjese, te dice algo, hermanos, y se cumple. Sueña algo y se cumple. Ya, mira, entonces a lo mejor sí le habló Dios porque se está cumpliendo. Pero oiga lo que dice, hermanos. Dice, diciendo, el versículo 2, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con ese? Pues ya se cumplió la señal. Ya se cumplió la señal de sanidad. Ya fui sano. Ya se me puso platino en una muela. Como hay muchos testimonios por ahí, ¿no? Ya se me enderezó el pie que tenía yo chueco. Se cumplió la señal. Sí, pero ¿qué te dice? ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo, vamos en pos de enseñanzas ajenas, de doctrinas diferentes, de prácticas religiosas diferentes que Dios nunca mandó. Te está mandando, hermanos, a hacer cosas que Dios no ha ordenado. ¿Qué tienes que hacer? Dice el versículo 3. Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces preguntamos, ¿por qué Dios permite que el falso profeta se le cumpla su señal? Bueno, Dios lo permite para probarte, a ver si de verdad le tienes amor a su palabra, a lo que Él ya dijo, a lo que Dios ya dijo. Necesitamos respetar lo que Dios ya dijo en su palabra. Mucha gente se va más por su milagro, por su sanidad, por su, no sé, por lo que desea y no por lo que Dios manda. Dice el versículo 4, el deber, hermano, el deber del verdadero cristiano dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. La pregunta es, ¿cómo voy a andar en pos de Jehová? Solamente a través de la Santa Escritura, hermanos. ¿Cómo voy a temer a Dios? Solamente a través de las Santas Escrituras. ¿Cómo voy a guardar sus mandamientos? Pues solamente conociendo las Santas Escrituras. ¿Cómo voy a escuchar su voz? Leyendo las Santas Escrituras. ¿Cómo voy a servirle? De acuerdo a lo que dice las Santas Escrituras. ¿Cómo voy a seguirle? De acuerdo a lo que dice las Santas Escrituras. No a lo que dicen esos falsos profetas, hermanos, que andan ahí siendo señales y milagros, no sé cuántas cosas. Esos son falsos profetas enseñando doctrinas que Jesús nunca mandó, hermanos, que Dios nunca mandó. De esa manera, hermanos. Algunas características comunes de los falsos profetas incluyen falsas predicciones, hermanos. Los falsos profetas a menudo hacen predicciones que no se cumplen, como lo que vimos en Deuteronomio 18. También dan enseñanzas engañosas, hermano. ¿Sí? Los falsos profetas pueden enseñar doctrinas que no están basadas en la verdad o que son contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo, hermanos, la práctica del diezmo. El diezmo, hermanos, no es una práctica que Cristo, hermano, dejó establecida por los apóstoles. En alguna parte de la Biblia, hermanos, los apóstoles enseñaron a la iglesia a practicar el diezmo. Y algunos falsos profetas quieren mezclar, haciendo creer que el diezmo es la misma ofrenda que ahora tenemos que dar voluntariamente. Y el diezmo nunca fue voluntario, hermano. Fue obligado. Incluso el que no diezmaba caía bajo maldición, según el libro de Malaquías capítulo 3, versículos 9 y 10. Entonces son enseñanzas engañosas, hermanos. Y cuando se trata de la ofrenda, pues la Biblia, Jesús a través de sus apóstoles nos dejó establecido que cada primera semana pues ofrendamos, pero los falsos profetas dicen, no, hay que ofrendar todos los días. Y todos los días que se reúnen están recogiendo ofrenda. Esos son falsas enseñanzas. ¿Sí? Pero los milagros están ahí. Ahí están los milagros, hermanos. Testimonios de sanidades, testimonios de no sé cuántas cosas. Pero también están las enseñanzas mentirosas, engañosas, hermano. ¿Sí?
Otra característica de estos falsos profetas es la autopromoción. Los falsos profetas, hermanos, a menudo se promocionan a sí mismos como figuras espirituales o divinas, hermanos. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1:10? Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo que hacen también los falsos profetas, hermanos, pues es la manipulación, hermanos. Los falsos profetas pueden manipular a las personas para que crean en sus enseñanzas o para que le sigan, hermanos. Como este hombre, hermanos, este Bar Jesús, que nada más quería tener la atención para él del procónsul, hermanos, de esa isla. En la historia, hermanos, ha habido muchos ejemplos de falsos profetas, como Sedequías, hermanos, uno de los 400 falsos profetas mencionados en 1 Reyes capítulo 22. Y pues tenemos, en la actualidad, pues tenemos muchos profetas actuales, hermanos. Tenemos a José Smith, el fundador del mormonismo, que afirmó haber recibido revelaciones divinas por medio de este ángel Moronio. Y pues tenemos, hermanos, también, ¿verdad? El de la piedra angular, hermanos, también, ¿verdad? El profeta que supuestamente, bueno, ese dice que es el ángel enviado de Dios, ¿no? Pero si predica, pues no es también siendo un profeta, ¿no? Pero fíjense, hermanos. Pero veamos la característica, hermanos, del falso profeta que se encontró Pablo, hermanos, y Bernabé en el camino de la predicación del Evangelio, hermanos. Vamos al capítulo 13, versículos 10 y 11, hermanos. Hechos, capítulo 13, versículo 10 y versículo 11. Miren lo que le dijo, hermanos, Pablo a este falso profeta. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese en la mano. Fíjense, hermanos. En primer lugar, hermanos, este falso profeta, hermanos, estaba lleno de engaño, lleno de mentira, hermanos. ¿Sí? ¿A quién se le da la gloria, hermanos, con la mentira? Pues al diablo. Es el padre de la mentira. Mentir, hermanos, es como decirle papito a Satanás. Así que, hermano, hermana, si usted todavía practica la mentira, apártese de la mentira. Dice, lleno de toda maldad. Este falso profeta, hermanos, la característica, lleno de toda maldad. O sea, como diciendo, no hay cosa buena en los falsos profetas, hermanos. ¿Qué significa la palabra lleno? Pues lleno es que ya no le cabe otra cosa. Si está lleno de maldad, entonces no le cabe ninguna cosa buena ahí. Lleno de toda maldad. Y luego le dice, hijo del diablo. O sea, un falso profeta no puede ser hijo de Dios. Los falsos profetas son hijos del diablo, hermanos. Los falsos profetas son enemigos de toda justicia. Toda justicia tiene que ver con todo lo justo, hermanos. Parece que la injusticia es ¿cómo se llama? El combustible que impulsa, hermanos, a los falsos profetas, pues a andar engañando a la gente. ¿Sí? Todo casi es injusticia, hermanos. No hay nada justo en un falso profeta. El falso profeta, hermanos, no se cansa de trastornar los caminos rectos del Señor. Sí, hermanos. La gente que quiere caminar en el camino recto, viene el falso profeta y tal, lo distorsiona más para que se pierda, ¿sí? Para agarrar rumbos diferentes. ¿Sí? Y lo que dice ahí el versículo, dice el versículo 8, pero le resistía Elimas,
el mago, pues así se traduce su nombre. Bueno, déjame leer 7 y 8. Dice, versículo 7, dice que estaba el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, fíjese, o sea, el varón prudente, el procónsul, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba, oiga bien, deseaba oír la palabra de Dios. Eso deseaba el procónsul, hermanos, Sergio Paulo. Pero ¿qué hacía el falso profeta, hermano? Le resistía, hermanos. Es decir, se oponía para que no, este procónsul no escuchara, no entendiera la palabra de Dios. Estaba estorbando ahí, hermanos. Por eso Pablo le dice que no se cansa de trastornar los caminos rectos del Señor. De tal manera, hermanos, que la mano del Señor está contra ellos, que está contra los falsos profetas, hermanos. Así que cuando salimos a predicar el evangelio, lo más seguro es que te encuentres con uno de ellos. ¿Sí? Y tú debes de saber que esos falsos profetas están llenos de todo engaño. Están llenos de toda maldad. Esos falsos profetas son hijos del diablo. Esos falsos profetas son enemigos de todas las cosas justas. Esos falsos profetas no se cansan de trastornar el camino recto del Señor. Esos falsos profetas, hermanos, tienen en contra la mano del Señor. Así que tú debes estar consciente que te vas a enfrentar a ellos. Ahora, es importante, hermanos, ser cauteloso y discernir, hermanos, cuando se enfrenta a alguien que afirma ser un profeta o tener conexión divina, hermanos. Pero que miren lo que dijo Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hay que probar los espíritus, hermanos? Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Sí, hermanos. Muchos. No pocos, muchos, dice la Escritura, hermanos. Así que los que caminamos sin parar, llevando el evangelio, vamos a encontrar, hermanos, estos obstáculos en la predicación de la palabra de Dios. Es fundamental buscar la verdad, hermanos, la sabiduría en la palabra de Dios. Y no seguir ciegamente, hermanos, a alguien que puede ser un falso profeta, hermanos. Ahora, ¿qué es un procónsul, hermanos? Bueno, para tener una idea, ¿no? Tener una idea del procónsul, pues se investiga un poquito más acerca del procónsul y se dice que un procónsul era un magistrado romano que ejercía el poder consular en una provincia romana. El término procónsul viene del latín procónsule, que significa en lugar de un cónsul. En la República Romana, los procónsules eran nombrados por el Senado para gobernar las provincias romanas. Su mandato era usualmente de 1 año, aunque podía ser extendido, ¿verdad? Según. Los cónsules tenían autoridad para administrar justicia, para recaudar impuestos, para comandar legiones romanas en su provincia. Los procónsules eran generalmente senadores experimentados que habían ocupado cargos importantes en Roma. Eso era un procónsul. Su nombramiento, hermanos, como procónsul era considerado un gran honor y un reconocimiento a su experiencia y a sus habilidades. Algunas de las responsabilidades de un procónsul pues incluían administrar justicia en su provincia, recaudar impuestos y tributos, comandar legiones romanas en su provincia, mantener la paz, hermanos, y el orden en la provincia, representar a Roma, hermanos, en las relaciones con los estados vecinos. Bueno, dicen que el cargo de procónsul fue abolido en el siglo III, cuando el Imperio Romano se dividió en 2 partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. ¿Sí? El título de procónsul ha sido utilizado por otros contextos históricos y políticos. Ahora, ¿cuáles son las características, hermanos, que da
la historia bíblica sobre el procónsul, hermano, llamado Sergio Paulo. Bueno, vamos a Hechos capítulo 13, versículo 7, hermanos. Dice ahí el versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Fíjense. Y luego dice, varón prudente. Pues este hombre, hermanos, era un varón prudente. Dice, este deseaba, dice, y llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Fíjense, hermanos. Dos características muy importantes, hermanos. Era un varón prudente y deseaba oír la palabra de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, cuántas personas hay en el camino de la predicación del Evangelio que son prudentes y que desean oír la palabra de Dios? Hay muchas personas, hermanos, deseando oír la palabra de Dios. Pero como no salimos, como nada más estamos en una vez, nomás de un púlpito, o nomás le decimos a los miembros, ¿no? Bueno, en el caso de los predicadores, le decimos a los miembros, ustedes tráiganlo, pésquenlo allá y tráiganlo aquí, yo aquí los escamo. Como diciendo, ¿no? Pero eso no dijo Jesús. Jesús dijo, id, vayan, salgan. Eso dijo Jesús, hermanos. Hay mucha gente prudente, hermanos, deseando oír la palabra de Dios como este procónsul. Pero tenemos que salir para encontrarlos, hermanos. Si Pablo y Bernabé no hubieran salido, hermanos, de Antioquía, no hubieran encontrado, hermanos, a este procónsul, Sergio Paulo. Así que, así como hay personas que desean, hermanos, oír la palabra de Dios y personas prudentes, hay muchos falsos profetas, hermanos, que están perturbando, hermanos, trastornando el camino del Señor en la vida de esas personas. Hay personas que quieren buscar la verdad, hermanos, andan en busca de la verdad, pero no la han encontrado, hermanos. ¿Por qué? Porque tienen a su lado un falso profeta. ¿Sí? Hoy la mayoría le llaman pastor, ¿no? Tengo a mi pastor, o mi pastora también le menciona. Pero necesitamos, hermanos, salir. No importa que nos topemos, hermanos, con estos obstáculos, hermanos. ¿Cuáles son las advertencias, hermanos, que tenemos sobre los falsos profetas? Bueno, Jesús dijo, hermanos, que se iban a levantar falsos profetas. Según Mateo capítulo 24, versículo 11. Vamos a buscar, por favor. Mateo capítulo 24, versículo 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, hermanos. Este texto dice, hermanos, que los profetas que se iban a levantar, esos falsos profetas, se iban a levantar con un propósito. ¿Cuál? Para engañar. Por eso Pablo, hermano, le dijo, lleno de todo engaño, lleno de toda maldad, lleno de todo engaño, a ese Elimas. Estos falsos profetas, hermanos, también iban a ser levantados para hacer grandes señales, según Mateo 24, 24, hermanos. Miren lo que dice ahí. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, ahí está el engaño, si fuere posible, aún a los escogidos. Imagínense, hermanos, muchos de los que somos escogidos estamos en peligro, hermanos, de perdernos por estos falsos profetas. Porque el arma poderosa, hermanos, es el engaño, es la mentira. Lo mismo dice Marcos
13, versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Eso es peligroso, hermanos. Pero lo mismo dijo Juan, hermanos, en su primera carta, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y oigan bien esa palabra, hermanos. La palabra es mucho. Muchos falsos profetas. O sea que en el camino de la predicación del Evangelio, hermanos, no te vas a encontrar unos cuantos, te vas a encontrar muchos, a muchos. Por eso, hermanos, debemos de tener cuidado con los falsos profetas, hermanos. Jesús dijo en Mateo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaz. Necesitamos tener cuidado, hermanos. Acuérdense que Jesús dijo que cuando mandó a sus apóstoles a llevar el Evangelio, hermanos, cuando primero mandó a los 12 y luego mandó a los 70, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les dijo, hermanos, que los mandaba como ovejas en medio de lobos. Sí, hermanos. Y ciertamente, hermanos, eso quiere decir que cada vez que tú salgas a llevar el Evangelio, salgas a caminar, a llevar el Evangelio, lo más probable es que te encuentres este obstáculo en el camino. Pero tienes que ser manso como paloma y tienes que ser astuto como serpiente. Sí, hermano. Es por eso, hermanos, que bueno, fíjense que hace algunos años, ya no recuerdo en qué año fue eso, pero nos invitaron a predicar, hermanos, allá por la Huasteca veracruzana, hermanos, allá pegado a San Luis Potosí. Y predicando el Evangelio, hermanos, encontramos una familia, más bien un matrimonio. El hermano José se llama el hermano. Él, hermanos, estuvo escuchando el Evangelio. Cuando se le invitó a obedecer el Evangelio, hermanos, pues él aceptó corregir, hermanos, corregir su historia de salvación porque vio que no concordaba con lo que la Biblia enseña. Y cuando veníamos de regreso, hermanos, de la predicación, yo venía manejando, fuimos a un río, allá para rumbo a Ixhuatlán. Ixhuatlán se llama el lugar. Venía manejando y de repente me dice, hermano, lo que pasa es que yo soy pastor y tengo más de 40 años enseñando que la salvación es nada más por aceptar a Cristo en el corazón a través de la oración. Dice, y hasta apenas hoy acabo de darme cuenta que la salvación está en la obediencia al Evangelio a través del bautismo, de morir con Cristo y resucitar con Cristo en el bautismo. A mí me sorprendió cuando me dijo eso, hermanos, porque cuando estuve estudiando con él, él no me dijo que era cristiano. Porque yo pregunté, ¿usted es cristiano? Me dijo que sí. Ah. Y pues ya le pregunté que cómo se hizo cristiano. Ya me platicó cómo se hizo cristiano, de que aceptó a Cristo en su corazón. Pero este hombre, hermanos, nunca se ensalzó se ensalzó diciendo, no, que yo soy pastor, o se haya alabado a sí mismo como muchos. No, hermanos, en absoluto. Este hombre fue muy prudente, hermanos. Se prestó a escuchar y eso lo ayudó a entender, hermanos. En otra ocasión, hermanos, pues una ocasión nada más, una persona, bueno, un pastor, cuando le pregunté dónde empezaba la vida nueva, si cuando se está Cristo en el corazón, en la oración, o cuando somos bautizados, este pastor me dijo, mira,
Yo enseño que la vida nueva empieza cuando hacemos la oración y aceptamos a Cristo en el corazón. Si usted enseña que la vida nueva empieza en el bautismo, entonces aquí se acaba nuestra plática. Ya no tenemos nada más que hablar. De esa manera me cortó la plática el pastor, ¿verdad? Y pues yo únicamente quedé, bueno, si usted dice que se acaba la plática, pues yo qué puedo hacer, ¿verdad? Y ya, pero diciéndome eso y parándose de su silla, como diciendo ya váyanse, ¿eh? Así educadamente, ¿eh? Diciendo ya váyanse. Pues ya nos salimos, ¿verdad? Nos salimos ahí de su templo, porque de hecho fue en su templo donde estudié el Evangelio con él. Pero bueno, el asunto es, hermanos, de que vamos a encontrar muchos, pero muchos, hermanos, muchos hombres, hermanos, están enseñando, siguiendo una doctrina falsa o un evangelio diferente, no por querer engañar a la gente, hermanos, sino porque andan buscando a Dios. Y esas personas que andan buscando a Dios, pues dejan la falsa enseñanza y se vienen a la doctrina de Cristo, hermanos, al evangelio de Cristo. Así que por eso, hermanos, no podemos, no podemos juzgar por iguales a todas las personas, hermanos. ¿Sí? Hay personas, hermanos, que están llenos de todo engaño, hermanos. Su propósito es engañar, no quieren la verdad de Dios, hermanos. ¿Sí? Y esas personas, hermanos, siempre van a resistir, hermanos, o van a blasfemar en contra de la verdad. Pero ¿cuál fue el resultado, hermanos? ¿Cuál fue el resultado de esta historia, de este falso profeta, hermanos? Bueno, dice el versículo 11 y 12 de Hechos capítulo 13. Vamos a atravesar a la historia, hermanos, de Hechos 13, versículo 11 y 12. Fíjense, dice: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor buscando quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. El resultado, hermanos, con el profeta falso es que el Señor lo dejó ciego, hermanos. Y el resultado con el procónsul, hermanos, varón prudente y que deseaba oír la palabra de Dios, creyó en el Evangelio, hermanos. Así que la pregunta es: en este resultado, hermanos, ¿qué podemos ver con respecto al Evangelio? ¿Se llevó a cabo el propósito del Evangelio? ¿O ese obstáculo, hermanos, lo impidió? Si nos damos cuenta, hermanos, se llevó a cabo el resultado del Evangelio porque este hombre creyó, ¿no? El procónsul creyó. A pesar de que el profeta falso, hermanos, le resistía y le perturbaba, hermanos, trastornaba el camino que quería seguir del Señor. ¿Sí? Eso significa, hermanos, que no importa los obstáculos que usted se encuentre, no importa cuántos falsos profetas se encuentre usted en el camino de la predicación del Evangelio, usted haga lo que tenga que hacer. Usted siga adelante predicando el Evangelio, porque, como dice el profeta, ¿no?, que su palabra, dijo Dios, ¿no?, a través del profeta Isaías, que su palabra no regresará vacía, hermanos, sino que siempre hará lo que Dios quiere que se haga. Y pues el propósito del Evangelio es que se predique el Evangelio, que la gente crea y la gente lo obedezca para su salvación, hermanos. Pues Dios nos bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, hoy martes 10 de febrero del año 2026. Gracias por haberse conectado. Un abrazo para todos. Recuerden, les saluda a su hermano Orlando Córdoba Carrillo. Y pues estamos aquí para servir, hermano, en el amor de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, bendito Dios y Padre Celestial, por esta bendición, oh Dios, de esta lectura que hemos tenido, Padre. Ayúdanos, oh Dios eterno, para entender y comprender la necesidad de predicar el Evangelio a pesar de los obstáculos, oh Dios, que nos encontramos en el camino de la predicación. Ayúdanos, Padre, para que nuestro ánimo no decaiga, sino que sigamos adelante, Señor, sabiendo, Padre, de que es necesario cumplir tu voluntad de ir y predicar el Evangelio. Bendice a tu pueblo, Padre Santo, bendice a todos tus hijos y tus hijas que se han conectado, así como los que también posteriormente, Señor, verán estos videos para que puedan, oh Dios eterno, también crear conciencia
de ver esa necesidad, Padre Santo, de la aplicación. Bendícenos, oh Dios eterno, y ayúdanos para seguir adelante en esta obra y ministerio de pasión por las almas perdidas. Y bendice también esta página, oh Dios, que tenemos del varón siguiendo a Dios, para que todos y cada uno, oh Dios eterno, podamos seguir ayudando, Señor, a tu pueblo a crear conciencia de esta gran necesidad. Te lo pedimos todo y te lo suplicamos en el nombre santo de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias a todos por haberse conectado esta mañana. Les esperamos el día de mañana miércoles 11 de febrero, en punto de las 6 de la mañana. Esperamos Dios que nos preste la salud y la vida para que podamos seguir transmitiendo a través de este programa Pasión por las Almas Perdidas, enlazado con nuestra página del varón siguiendo a Dios. Pues un abrazo para todos, hermanos. A ver si tenemos algún comentario más, porque ya no me aparecieron más comentarios. Bueno, tenemos a hermano Eduardo Saavedra. Dios le bendiga a usted, Eduardo Saavedra. Ana Meli, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Aquí tengo un comentario, dice nuestra hermana Meli Ramírez. A ver, dice, los esperamos en la próxima transmisión a las 10 a.m. con nuestro hermano Josué Cook, aquí en su programa El Varón Siguiendo a Dios. Amén. Estamos todos invitados, son para las 10 de la mañana con nuestro hermano Josué Cook. Marco Chico dice, amén, así sea la palabra de Dios, la semilla del reino sea sembrada en corazones honestos y salgan de la mentira que los tiene en desobediencia a nuestro Dios, dice nuestro hermano Marco Chico. Esther Torres también escribe, dice, gracias hermanos que estuvieron conectados en esta página de bendición y paz, el varón siguiendo a Dios. Dios les bendiga. También dice, gracias hermano Orlando por la enseñanza, Dios les bendiga. Hermano Eduardo Saavedra dice, gracias mi hermano por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así sea, hermano Eduardo. Esther Torres también dice, gracias hermano Orlando por la enseñanza, Dios les siga bendiciendo. Amén, mi hermano, dice Eduardo Saavedra. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Leti, nos manda Leti, Dios la bendiga, hermanita Leti. Saludos allá en Monterrey, hermanita. Buenos días, dice hermano, gracias por la palabra de Dios. Que Dios le guarde hoy y siempre. Así sea, hermano. Gracias, hermano. Marco Chico también nos comentó, dice, hoy los falsos profetas, falsos predicadores engañan y ellos mismos promueven sus enseñanzas de hombres. 2 Timoteo 3:3. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Sí. Fíjense más. Eduardo Saavedra también nos compartió los versículos de Marco 13:22, Mateo 24:24 y Mateo 24:11. Gracias, hermano Eduardo. Gracias, hermano. Tenemos un saludo también de Eduardo Saavedra. Dice, bendiciones, mi hermano Orlando Córdoba, y un excelente día bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Un placer saludarle, mi hermano. Igualmente, mi hermano Eduardo. Gracias, mi hermano Eduardo Saavedra. Bendiciones, mi hermanito. Marcos también, chicos, dice, los falsos profetas son los falsos maestros que enseñaban otros evangelios. El apóstol Pablo escribe al discípulo Tito sobre algunos falsos profetas que estaban mal enseñando a los hermanos en la iglesia de Cristo en Creta. Ese testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Pues sí, lamentablemente, hermanos. Dice también, buenos días mis amados hermanos, presente, Dios me los bendiga grandemente en esta mi mañana que Dios regala al Señor, amén. Así sea, hermano Eduardo. También tenemos a Ubaldo Sauceda, dice, saludos y bendiciones, hermano. Así sea, hermanos. Marco Chico también escribió diciendo, el Mahoma que fundó el maometanismo, que según él recibió el Corán en el año 600 después de Cristo, es otro falso profeta.
Pues sí, sí, lamentablemente sí. Pues gracias a todos, hermanos. Ya en mi celular que tengo aquí donde estoy transmitiendo no aparecieron los demás comentarios, por eso lo busqué acá en este otro celular. Sí. Pues un abrazo para todos, hermanos. Dios me los bendiga y que la paz del Señor sea con todos.